Estamos en Mateo. No vamos a continuar en nuestro estudio de Mateo, pero vamos a estar en el Evangelio de Mateo. Regresamos al capítulo 1. Ya hemos visto esto y la historia de Navidad no cambia. No puede cambiar. Era el plan perfecto de Dios. Desde el principio prometió a un Salvador, porque el pecado había entrado al mundo. Y puedes ver y leer el Evangelio de Juan, el capítulo 1, y puedes ver que Dios se hizo hombre. Dios con nosotros. Esa historia no cambia, pero Dios proveyó el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Pero tuvo que nacer, y nació como un bebé, frágil. Y aquí vemos la cuenta en Mateo. La primera parte de Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo y llegamos a la conclusión que es del linaje de David, es el rey de reyes, y presenta Mateo a Jesús como un rey. Y todo lo que vemos de él se trata de este rey, pero aquí a luz de Navidad celebramos feliz Navidad en este día y en realidad vemos la cuenta de Mateo, comenzando en el versículo 18 al versículo 25, le hemos dado el título Dios con nosotros, y es el nacimiento de Jesucristo. ¿Ya están todos ahí? Fíjate lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dicho. Todo lo que creemos está basado en la palabra de Dios, no la opinión de Mario, no la opinión de otros pastores, no, es la palabra de Dios. Comenzando aquí en el versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Señor, le damos gracias que podemos tomar el tiempo de estudiar su palabra, estar aquí unidos, Señor, mirando a la verdad de su palabra, de lo que usted ha dicho, no la opinión de hombres, no las historias, los cuentos, los mitos, Señor, pero su mera palabra. Cuando la Biblia habla, usted está hablando, Señor. Ayúdenos a poner en práctica, Señor, las verdades que se revelan a nosotros. Ayúdenos a entender y caminar de acuerdo a esta verdad, Señor. Una vez más, no a la opinión de las religiones o de los hombres, Señor, pero qué es lo que usted ha dicho en su palabra. Señor, ayúdenos a entender y regocijarnos, Señor, que usted proveyó el camino, Señor, el único camino para poder ser salvos, que es a través de Cristo Jesús. No hay otro camino de cómo uno puede ser salvo. Solamente por la obra de Jesús, lo que Él hizo y cumplió en la cruz. Usted nos puede perdonar de nuestros pecados y nos promete vida eterna, reconociendo, Señor, que usted murió en la cruz, fue enterrado y ha resucitado. Gracias, Señor, gracias por el plan que se llevó a cabo. Y usted lo puso en orden y permitió que todo se cumpliera de acuerdo al plan que usted inició desde el principio en la caída del hombre, Señor. Ahora nos gozamos que podemos celebrar la Navidad y reconocer lo que usted ha hecho.
Nos recordamos, Señor, de la obra que tenemos en Tecate, ahí con Pastor Mando, Señor, y la congregación ahí. Esté con ellos en este día, que ellos mismos reciban aliento. Gracias por todos los juguetes que fueron enviados, Señor, y los han podido distribuir a diferentes iglesias en esa comunidad y el orfanatorio, Señor. Gracias por su amor, su misericordia. Que ellos también, Señor, se arrimen y conozcan a usted como Señor y Salvador, Señor. También nos recordamos de la obra de tu vuelta en Cristo, Señor, en Manadero, allá con Pastor Martín. Esté con él en este día y la congregación ahí. Tanto Pastor Jerry Brown en Pérez acá y Pastor Rubén en Landers. Esté con nuestro Pastor Terry, la congregación en inglés en este día. Señor, en todos los diferentes ministerios le damos gracias por todos los diferentes siervos. Señor, gracias por este tiempo navideño. Gracias por su amor y su presencia. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. El nacimiento de Jesucristo. Ahora, no sé si sabían esto, y lo he dicho a través de muchos años, pero sin Jesucristo no hay Navidad. No hay Navidad, no es un dar. Pues la Navidad se trata de Él, de lo que Él hizo, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Porque bien sabemos que muchos están celebrando la Navidad en muchas diferentes formas. Pero sin Jesús, entonces, ¿qué están celebrando? ¿Tradiciones? ¿Celebrando a su propia manera? Tantos regalos que dan y ni saben la razón, el por qué. Y ahora yo creo que ya saben lo que voy a decir, ¿no? Lo he dicho a través de los años, ¿no? ¿Por qué es que compramos regalos, tantos regalos con dinero que no tenemos? ¿Para qué? ¿Para impresionar a personas que ni nos caen bien? Regalas regalos y los niños se entretienen más con la caja que con el regalo. Uno quiere verlos jugar con y ellos con la caja felices. El nacimiento de Jesucristo es una de las doctrinas esenciales y creencias básicas del cristianismo. Es esencial. Tenemos que creer esto. Tenemos que creer que Dios se hizo hombre. Increíble. Entender que el hecho en el cual el Dios Todopoderoso se vació de su poder divino para poder manifestarse como un hombre. El hombre Jesús. Es la encarnación. Una vez más, a su tiempo lean Juan capítulo 1. Y se me hace increíble que muchos disque cristianos no creen en la encarnación. Hay muchas doctrinas erróneas, falsas, que dicen que Jesús es creado. Creen que es un ángel. Creen que es un Dios con D minúscula. Todo eso es falso. No creen que Jesús es Dios, el mero hecho de que Él siempre ha existido. El mero punto que estudiamos, el libro de Génesis. Jesús es creador. Jesús es el creador. Todo fue hecho por Él. Ahora, Dios había anunciado que Él iba a enviar a un Salvador. ¿Para qué? Para librarnos de nuestros pecados. Y su llegada no solamente fue anunciada, pero fue detallada por muchas profecías. Veremos algunas de ellas hoy en día. Así que nosotros como cristianos, en nuestra gratitud, nosotros celebramos la Navidad cada año. Gratitud a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho por nosotros. Y nos da la oportunidad, fíjate, de amar como Él ha demostrado su amor por nosotros. Fíjate,
En el mero hecho de dar, de regalar, de entregar un regalo a alguien más, no pierdas vista que lo estás adorando a Él. ¿Por qué? Porque Él dio lo mejor que Él tenía. A su unigénito Hijo, Cristo Jesús. El mejor regalo que uno puede recibir. Pero nosotros imitamos a Dios cuando nosotros mismos estamos dando. Pero muchos pierden vista de esto y se enfocan, ¿qué voy a recibir? ¿Qué me van a dar? El mí, se trata de mí, ¿verdad? Todo de mí. Pero no es así. Conmemoramos su nacimiento. El regalo de amor es el mejor regalo que uno puede dar, tanto recibir. Amén. Y este regalo, fíjate, de amor, es el verdadero significado de la Navidad. Nosotros celebramos al Cristo de la Navidad. Claro que podemos dar y recibir regalos, pero no hay un mejor regalo que uno pueda recibir, el cual es el regalo de Dios, el cual Él dio a su unigénito Hijo, Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Nos vamos a enfocar y el primer punto que vamos a ver es el nacimiento de Jesucristo. Es el versículo 18 al 20. El segundo punto es, llamarás su nombre Jesús, versículo 21. Tercer punto, llamarás su nombre Emmanuel, versículo 22 al 25. Comenzando con el primer punto, el nacimiento de Jesucristo. Fíjate lo que dice el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Primeramente vamos a comenzar con su nombre. Su nombre para entender más del nacimiento de Jesucristo. Jesús es un nombre en griego y significa Salvador. Proviene del nombre hebreo Josué, así que en griego es Jesús, en hebreo es Josué. ¿Qué quiere decir? Los dos significan Jehová es mi salvación o Jehová salva. Es lo que su nombre significa. Ahora, el nombre Josué en realidad era un nombre muy común en hebreo, tanto como Jesús lo era en griego. Entonces era un nombre como cualquier otro nombre, pero vemos que la palabra lo identifica a Jesús como el Cristo. Y por eso resalta Jesucristo. Cristo significa el ungido. Y es equivalente del griego Mesías. Así que su nombre es Jehová Salvador el Mesías. Y lo pone y aclara quién es este niño que nos ha nacido. Jesús es su nombre humano, su nombre como el Hijo de Dios, Cristo su título oficial. Y vemos la descripción, quién es Él, el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Continuamos ahí, el versículo 18 dice, fue así, estando desposada María, su madre, con José. Ahora, para los judíos en ese tiempo, el desposorio en realidad era una parte del matrimonio. Estando desposada María con José, nos dice mucho de esta cultura. Ahora, para entender, había 3 etapas en un matrimonio judío. 3 diferentes etapas, y en cualquier de esas etapas ya estabas casado. La primera etapa es el compromiso. Desde el momento que se hacía el compromiso, eso ya, en realidad ya era ley. La segunda etapa es el desposorio. La tercera etapa es el matrimonio. Pero el compromiso, fíjate, se podía hacer ese compromiso a cualquier momento de la vida de uno.
aún en esos tiempos siendo niños. Sus padres podían hacer el compromiso por ellos. Esta niña le pertenece a este varón y eso es lo que va a pasar. No, era lo que iba a pasar. En aquellos días el matrimonio era un regalo, un arreglo, podemos decir, entre los padres de uno mismo. Los padres, teniendo hijos y hijas, hacían un compromiso aún desde niños y ellos hacían un arreglo por el cual uno se casaría con el otro. En hacer un arreglo, esto constituía un compromiso. Así que los niños ya estaban comprometidos. Así que vemos que el compromiso venía, hay veces hasta muy temprano en la vida de uno. Era un arreglo que los padres ya habían hecho. Llegaba el momento que llegaban a la madurez en donde se podían casar. Y increíble, en esos tiempos la madurez era eso de 15 a 16 años de edad. Ya llegaron a esa edad. Entonces ellos tomaban un año de desposorio. Un año completo. Por lo tanto, se mantenían separados, no vivían juntos y no tenían relaciones físicas. Pero se les llamaba esposo y esposa. Tomaban este año para prepararse y hacer los planes para el matrimonio. Es después de este año de desposorio que se unían en matrimonio, se consumaba el matrimonio y ahora ya estaban casados, fíjate, durante el año de desposorio y no podía ser roto con la excepción mediante divorcio. Fíjate, increíble. Tenían que divorciarse a ese punto. Para terminar con el desposorio, uno necesitaba, podemos decir, una orden judicial de divorcio, debido a que ya se les consideraba ser casados. Ahora, cuando el matrimonio se consumaba, en la noche de la boda, el padre de la novia tomaría las señales de la virginidad de su hija y las iba a guardar, para que en el futuro no hubiera una pregunta. Porque llega el momento que el varón se cansa y cansa de ella y se quiere separar, quiere el divorcio. No podía, porque tenía los comprobantes. Pero en caso de que, para que no hubiera acusaciones falsas, podemos decir. Así que vemos la orden de un matrimonio y comenzaba con el compromiso, luego el desposorio y al fin el matrimonio. Y fue durante el tiempo de desposorio que José y María, comprometidos uno al otro, sin tener relaciones físicas, que ella se encontraba embarazada. Recuerden que ellos ya están casados de acuerdo a lo que fue establecido. Ya están casados. Fíjate lo que la Escritura nos dice ahí. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y esto, podemos decir, se presenta un gran problema aquí. Porque bajo la ley, el adulterio, uno pudiera haber sido puesto a muerte. La pudieran ver apedrado. Deuteronomio 22, 23 y 24 dice así: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraráis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces se trata con el pecado. Y gracias a Dios que estamos nosotros en el Nuevo Testamento, porque la gracia de Dios cubre mucho, ¿no? Pero aquí en el Antiguo Testamento, tanto al inicio del Nuevo Testamento, es como la ley se trataba con las circunstancias de esta manera. Ahora, no podemos perder vista de algo muy importante en este versículo.
vemos que ella se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y esto es el cumplimiento de la gran promesa de Dios. Podemos decir, al fin se cumplió. Juan 1:14, y lo he mencionado varias veces, pero Nueva Traducción Viviente, el versículo 14 nos dice esto. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces la palabra se hizo hombre, el verbo se hizo hombre. Dios con nosotros. ¿Ven? Y también era el cumplimiento de la profecía de Isaías, que eran 600, 700 años antes que se dio esta promesa. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Entonces vemos el plan de Dios se va desarrollando, se ha desarrollado y fue de acuerdo como Él lo había preparado de antemano. Y esta señal fue dada a toda la casa de David. La señal, el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros, y nació de una madre virgen, la cual es María. Ahora, como cristianos, ustedes, yo sé que hemos oído, ustedes no creen en la Virgen. No, fíjate aquí lo que la palabra dice. Creemos en esto, en lo que ha pasado y lo que las Escrituras nos dicen. Vemos la palabra virgen usada en Isaías, tanto como en Mateo. Ahora, ¿por qué traigo esto a la atención? La palabra virgen en Isaías, tanto en Mateo. Porque ahí dicen los que dicen en el Nuevo Testamento que la palabra virgen es mejor traducida o es una referencia a una jovencita y no a una virgen. Esto es falso, porque ese es un ataque contra lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ven? ¿Por qué tanta importancia de nacer de una virgen? Ahora, ponte a pensar. Si Jesús es el hijo de José y María, sus padres son humanos. Entonces no es el Hijo de Dios, pero es hijo de un hombre. Y si Jesús solo es un hombre, entonces no hay perdón de pecados porque no es perfecto. Porque solo Dios es el quien puede perdonar pecados. Una vez más, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Solo Dios. Juan 3:6 nos dice así: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Primera de Juan 5:1 nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora, me encanta lo que 1 Timoteo 3:16 dice. Nos dice, y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Dios. Jesucristo. Una vez más, llegamos a esos puntos que las doctrinas erróneas, religiones, no es Dios. Cuando vienen a tocar la puerta y te quieren, mira, enséñales esta escritura. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que Jesús era 100% hombre, tanto 100% Dios. Nuestra pobre mente de chícharo no tiene la capacidad para resolver esto en nuestra mente. Se requiere fe en creer esto. Se requiere fe.
Porque nuestra mente no nos permite comprender. Esto es imposible. ¿Cómo 100% y 100%? Pero es en fe, una vez más, que creemos lo que la Biblia nos enseña. Y es en ser Dios en carne que uno puede recibir perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto. No había pecado en Él. Fue el sacrificio perfecto. El único que podía satisfacer la ley. El único sacrificio perfecto. Satanás siempre ha atacado la verdad del nacimiento de Jesús. De haber nacido de una virgen. Y si puede convencer a las personas que esto es una fábula, que es un mito, entonces ellos están negando a la persona y la obra de Jesús, tanto como la verdad de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros creamos lo que está escrito. No la opinión mía o de alguien más, pero qué es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Ahora, Mateo nos ha presentado el linaje de Jesús. Puedes regresar y ver la genealogía de Jesucristo en la primera parte, ya la hemos estudiado. Pero el rey perfecto, un hombre judío que también era el Hijo divino de Dios. Vamos a continuar, fíjate lo que dice el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora José, su nombre significa el que suma. José estaba en un estado, podemos decir, como cualquier otro hombre. Yo creo que estaba en confusión en este momento, ¿no? ¿Quién no iba a estar en confusión? Que llega María, tu prometida, y te dice, estoy embarazada, pero es por el Espíritu Santo. No he tenido relaciones con nadie. ¿Qué hombre no va a estar confundido con esto? Pero porque él amaba a Dios tanto como amaba a María, y te voy a decir, José es un hombre de muy pocas palabras. Pero lo que resalta todo el tiempo de José es que era un hombre de gran fe, de aceptar lo que estaba pasando. ¿Te imaginas la gran presión que ha de haber estado viviendo en ese momento y aún hasta después? Los meros judíos difamaban el nacimiento de Jesús. Ellos dándonos el entender que Jesús había nacido de fornicación. Juan 8:41 nos dice así: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Imagínate decirle esto a Cristo Jesús. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Fíjate lo que le están diciendo. Entonces ellos verdaderamente no creían en Jesús, aún no creen en Jesús como Dios con nosotros hoy en día. Ellos todavía están esperando su Mesías, pero Él ya vino. Ellos no creían que Él había nacido de una virgen por el Espíritu Santo. Ahora José, aparte de su gran fe, también tenía compasión, tanto integridad. Fíjate cómo nos dice la Escritura. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, fíjate, no podía verla pasar por esto públicamente en decir que yo no soy responsable por este niño. Y luego posiblemente ver que ella sería apedreada. Así que él pensaba llevarla a algún lugar y dejarla en privado.
Pero fue en el momento que estas ideas se le estaban formulando en la cabeza. Estaba pensando sobre esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dividido en sus acciones, movido de aquí a allá. ¿Qué hago? El versículo 20 nos dice así: y pensando él en esto, está contemplando, está pensando todo esto. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Así que se fue a dormir, contemplando todo esto. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel, la palabra simplemente significa mensajero. Mensajero. Son seres espirituales que cumplen misiones entre Dios y los hombres. Hebreos 1:14 nos dice así: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces ellos están aquí para ministrar a todo aquel que es heredero de la salvación. Nueva Traducción Viviente lo dice así: por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Entonces ellos tienen cuidado de nosotros. ¿Creemos en los ángeles? Claro que creemos en los ángeles. No la ciudad, pero ángeles. Ángeles. Están alrededor de nosotros, cuidando de nosotros. Pero vemos que uno se le arrimó en un sueño y habló con él. Ahora vemos, y quiero que entiendan, esta es la historia de la humanidad. Es la historia. No es un cuento, no es un mito, no es una religión. Esta es la verdad de Dios que es confirmada. Fíjate, no solamente a José, pero a toda la humanidad por un ángel. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces vemos, el ángel confirma aún su linaje, porque era por el linaje de José en llamarlo hijo de David. Más importante, confirma su nacimiento de una virgen por el Espíritu Santo y que Él es el Mesías. Muy importante. Segundo punto, llamará su nombre Jesús, versículo 21. Y dará luz a un hijo, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, ya vimos que es un nombre en griego y significa Salvador. Proviene del nombre Josué, que quiere decir Jehová es mi salvación o Jehová salva. Por lo tanto, su nombre es Jesús porque Él iba a salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Así que vemos que su nombre lleva implícito de su misión. Él es el Salvador, el único camino para poder ser salvo. Ahora también tenemos que notar que el ángel le dice a José y llamará su nombre Jesús. Fíjate quién se lo dijo. Se lo dijo a José. Y tenemos que entender lo significado a través de esto, la importancia. El hecho de que José sería quien le pusiera el nombre al niño es muy importante, significativo aquí, muy importante. Cuando un padre le ponía nombre al niño, esto significaba que estaba reclamando, es mi hijo, que es miembro de su familia. Y en el caso de José, en recibirlo, en ser obediente, le estaba dando a Jesús los derechos legales al linaje de David. Muy importante, porque si no se los da, no pudiera ser el rey. Muy importante que esto pase. Cumpliendo la promesa dada a Dios, a David, por Dios. Y si te pones a pensar todo esto, es simplemente increíble.
Es tan fácil pasar por alto la Navidad y no tomar todos estos puntos en cuenta. Cómo se estaba desarrollando el plan de Dios y todo lo que Él había planeado y preparado de antemano. Aún el mero hecho de que José lo recibiera y lo aceptara, que le diera legalmente el trono de David. Si nos ponemos a pensar, yo creo que esto no ha de haber sido fácil para José. Él tuvo que poner sus propios pensamientos a un lado, sus sentimientos, para poder obedecer a Dios. Y muchas veces es lo que nosotros mismos tenemos que hacer. ¿No? Palabras sencillas, a veces nos tenemos que tragar el ego, la bola que traemos ahí y poner nuestros propios sentimientos a un lado para poder ser obediente a Dios. Pero en hacer esto aquí se pudiera cumplir la promesa y tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tercer punto, llamará su nombre Emmanuel. Versículos 22 y 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y fíjate, Mateo entiende y acepta las palabras escritas por el profeta Isaías. Él entendía que las meras palabras eran inspiradas por Dios, lo que Dios ya había dicho de antemano. Y estas eran para confirmar que esto iba a tomar lugar, que esto iba a pasar, que esto se debe de cumplir. Una vez más, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, ahí les va la tarea. Si gustan leer o entender más, pueden leer todo el capítulo 7 de Isaías y el 8. Pero es fácil que te puedas descarrilar y pensar que está hablando aquí del rey Acaz, y no lo es. No lo es. Esta señal no tiene nada que ver con Acaz, pero es una profecía del Mesías. En el capítulo 8 puedes ver y entender que Dios le dio su propia señal a Acaz. Y usó al hijo de Isaías para darle su propia señal. Ahora, una vez más, vemos que se cumple esta profecía de Isaías. O podemos decir que esta es la señal de la cual hablaba Isaías. José aceptó lo que el ángel le decía. Yo me rasco la cabeza y me pregunto, hasta no sé, ¿por qué muchos no quieren creer? O quizás no pueden creer. Me rasco la cabeza, que no pueden aceptar que Emmanuel es Dios con nosotros. Muy difícil para mí en comprender. Yo sé que la religión te puede descarrilar. Tienen muchas ideas, pero son ideas humanas. Porque si ves la palabra de Dios, hace una declaración. Y uno va a aceptar o no va a aceptar. Aquí el versículo 24 nos dice: despertando José del sueño. Todo está pasado en un sueño. Y aquí está despertando José del sueño. Fíjate lo que hizo. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Obediencia inmediata. No fue dilatada. Ay, deja pensarle. No. Ay, mañana. No, como que no se encaja bien esto. Deja pensar. No vemos nada de esto.
Su obediencia fue inmediata. Cuando la verdad se revela, uno tiene que responder inmediatamente. No dejes que se enfríe el momento. Porque Dios está declarando verdades, en realidad lógicas o quizás ilógicas. ¿Por qué? Porque nuestra mente no nos permite captar, pero es fe. Se tiene que aceptar por fe. Completamente al despertar de su siesta, él recibió a su mujer. No dijo, espérate. Deja pensarlo. El cristiano luego, deja orar sobre esto. ¿De qué hay que orar? Él no dio excusas. Y yo digo, wow, ponte a pensar, qué gran ejemplo vemos en José. El que suma y que si no suma. Vemos aquí en realidad su fe en acción. Hemos visto el amor que José tenía por Dios y María, tanto su integridad, su compasión, devoción, pero ahora más importante, su obediencia de cumplir. Muchos pueden decir, that's easy. Está fácil, ¿no? Integridad, compasión, devoción. Pero ¿qué de obediencia? Ahí es donde se ve. Ahí es donde se revela el carácter de uno, en la obediencia. Así que la recibió a su mujer, fue obediente, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Ahora, les tengo que decir, ustedes me conocen. Si estás aquí con nosotros hoy en día, te voy a decir esto, no estoy aquí para ofender a las personas. No estoy aquí para ofender las creencias en que uno tenga de su religión. Pero mi rol aquí, Dios me ha puesto aquí para declarar lo que está escrito en la palabra de Dios. Proclamar la verdad. Es algo que tengo que enseñar. Y hemos visto que Jesús nació de la Virgen María. Y claro que fue una virgen, ya se estableció. Fue verdaderamente una virgen. Quizás 15, 16 años, por ahí. No conoció a José, su marido, sexualmente, hasta que nació el niño Jesús. Fíjate lo que dicen las Escrituras. ¿Y por qué lo digo? Fíjate lo que dice el versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció hasta. Ahora, muchos de nosotros crecimos en el catolicismo y se nos enseñó y se nos instruyó que María era una virgen perpetua. Pero vemos que esto no es lo que la Biblia nos enseña. Fíjate, la Iglesia Católica siempre ha buscado elevar y hacer a alguien más corredentor. El único perfecto es Dios con nosotros, Dios en carne. El único que puede salvarnos es Cristo Jesús. Pero fíjate, vemos que dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces es obvio en leer esto que tuvieron relaciones normales como cualquier otro matrimonio. Y luego las Escrituras nos enseñan que tuvieron hijos de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Y una vez más, ya establecimos que la Biblia es la palabra de Dios. No lo que los hombres, las religiones, opiniones, no, lo que la palabra. Fíjate, Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56 está escrito y nos dice
¿no es este el hijo del carpintero? ¿Quién era el carpintero? Pues José. ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, fíjate, Jacobo, José, Simón y Judas. Vemos aquí que declara que tuvo 4 otros hermanos. Y fíjate, también hermanas. El versículo 56 nos pregunta, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces ellos no podían creer los milagros que hacía si simplemente es el hijo del carpintero. Porque no creían que era el Mesías. No creían que era Manuel, Dios con nosotros. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, también vemos a la madre y hermanos de Jesús que también son mencionados. Cuando ellos querían hablar con Jesús, Jesús andaba envuelto en su ministerio, pero ellos querían hablar con él. Marcos 3:31 al 34. Dice así: Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Allá está tu mamá y tus hermanos afuera. Te están buscando. Él estaba predicando, estaba enseñando, estaba haciendo los milagros de Dios. Y él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Por qué? Porque uno es la familia de Dios. Cada aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador, cree en Él, por fe, será salvo. Tenemos y tendremos una gran reunión en el cielo, porque nos promete vida eterna. Pero vemos que tenía su madre y sus hermanos ahí. ¿Por qué? Hermanos a través de María, pero no de Dios, porque Él nació del Espíritu Santo. Y hay muchos más ejemplos en la Biblia. Así que el declarar que la perpetua virginidad de María no es una verdad bíblica. Esto es una doctrina falsa. No la puedes encontrar en ninguna parte de la Biblia. No está ahí. Y le puso por nombre Jesús. Jesús, Dios con nosotros. Es el nacimiento de Jesús la única razón que nosotros podemos celebrar la Navidad. El verdadero significado de Navidad es amor. Y es en ese sentido que les expreso las verdades de Dios en amor. En amor. ¿Por qué? Porque se tiene que proclamar la verdad. Dios amó a los suyos y Él proveyó el camino, el único camino, Jesús, para que podamos pasar la eternidad con Él. Y comienza ¿en qué? En reconocer que yo no mismo me puedo salvar a mí mismo. ¿Por qué? Porque soy pecador. Soy descendiente de Adán. He nacido en pecado. Si sigo mis pecados, estoy destituido de la gloria de Dios por no creer en Él. Arrepentirme. Arrepentirme es un cambio de dirección. Pero el regalo ya está proveído. Uno espera un regalo debajo del arbolito de Navidad. Pero Dios dio a su unigénito Hijo, Cristo Jesús, el regalo perfecto para poder pagar por nuestros pecados. Yo te diría en esta mañana, entrégale tu vida. Cree en Él. Acéptalo como Señor y Salvador. La palabra de Dios dice creer en tu corazón. No en tu mente, pero creer en tu corazón. Cristo murió por nuestros pecados. Fue enterrado y ha resucitado. Es el Evangelio. 4 puntos de aplicación aquí que nos podemos llevar en esta mañana.
El primero es el mejor regalo que puedes recibir esta Navidad. Es recibir a Jesús. 2. Jesús, Salvador. Jehová es mi salvación. Tercer punto, Cristo, el ungido, el Mesías. 4. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén.